Hola, en este video hablaremos de pegamentos, papeles e impresiones. Recordemos que para armar paper crafts o modelos de papel, estos tres elementos son los principales con los que estaremos trabajando. Así que es bueno tener conocimiento básico de estos tres elementos. Empecemos con los pegamentos. Existen en el mercado varios tipos de pegamentos. Podemos probar con cada uno de ellos. Lo importante es tener en cuenta las características de cada uno y saber en qué tipo de material lo podemos utilizar o en qué tipo de material funcionan mejor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un pegamento extra fuerte, tenemos silicón en frío, pegamento de secado rápido, pegamento transparente, pegamento universal, pegamento blanco. Son solamente unos ejemplos, existen más, existe el lápiz adhesivo, existe el pegamento de contacto, en fin. Cada uno de estos pegamentos tiene características diferentes y es bueno conocerlas para saber en qué material podemos utilizarlo. Algunos son tóxicos y otros no, en este caso los tres primeros son tóxicos. Quiere decir que al manejarlos hay que tener precauciones, pues su inhalación puede provocar daños en la salud. Simplemente hay que ser cuidadosos y precavidos. Cada uno de estos pegamentos son diferentes, el uno al otro, de manera que no podemos decir que uno sea mejor que otro, simplemente son diferentes. Por ejemplo, un pegamento puede pegar muy bien en un tipo de papel, supongamos en este, y otro puede ser que no pegue tan bien, pero con otro tipo de papel puede suceder lo contrario. Así que lo importante es conocer las características de cada pegamento y cómo funcionan en cada tipo de material. Lo recomendable es que se hagan pruebas con cada pegamento en diferentes tipos de papel, de manera que al final pueda uno evaluar los resultados y elegir el pegamento y el papel con el que uno se sienta más cómodo o con el que se obtengan mejores resultados. Hablemos ahora de papeles. Los papeles se pueden clasificar de diferentes maneras. Podemos clasificarlos, por ejemplo, por su acabado. Pueden ser mate o brillante. En el video no se puede apreciar, pero un acabado brillante justamente es eso, o sea, una superficie que brilla. Y el acabado mate es lo contrario, no brilla. En este caso este papel es mate, no tiene brillo. Ahora también por su acabado se pueden clasificar en liso y con textura. Estamos hablando de un acabado táctil, o sea que se pueda sentir. Por ejemplo, este papel es liso y este papel tiene una textura. Lo voy a mover un poco para que se alcance a notar. Quiere decir que si yo paso el dedo, se puede sentir una textura como de escama. También podemos clasificar los papeles por su composición. Y esto puede dar como resultado un papel poroso o no tan poroso. La porosidad hace que el papel sea más absorbente, es decir, que puede absorber más la tinta. Un papel menos poroso no va a absorber tanto la tinta. También se pueden clasificar por su color. Puede haber papeles monocromáticos o decorados. Monocromático puede ser este que es blanco, este que es verde, es decir, es un solo color, este que es naranja, o los papeles decorados, por ejemplo este.
que tiene una textura como una pared de ladrillos. O en este lado tiene una textura de escamas. En este caso estamos hablando de una textura visual, o sea, no es táctil. El papel en su acabado es liso, pero tiene una textura impresa. También podemos clasificar los papeles por el efecto que tengan, ya que algunos papeles tienen un efecto metálico u holográfico. En este caso aquí tenemos unos ejemplos de papel holográfico. Este tiene unos dibujos de estrellas, y el efecto holográfico hace que con la luz se vea un efecto de movimiento y de cambio de colores. Aquí hay otro ejemplo. Y por último, se pueden clasificar los papeles por su gramaje y su grosor. Es importante tener en cuenta que el gramaje no es lo mismo que el grosor. Aquí podemos ver el gramaje de este papel, que es de 225 gramos por metro cuadrado. Quiere decir que un metro cuadrado de este papel pesa 225 gramos. Ese es el gramaje. Pero hay que tener en cuenta esto, que este papel, que es cartulina opalina de 225 gramos, tiene un cierto grosor. Este sería el grosor. Si nosotros compramos otro papel diferente que tenga el mismo gramaje, es decir, 225 gramos, no necesariamente va a tener el mismo grosor. Para poner un ejemplo, supongamos que tenemos dos hojas tamaño carta, pero una es de foamy y la otra es de metal, y las dos tienen el mismo grosor. Entonces, aunque las dos hojas tengan el mismo grosor, no van a tener el mismo peso. La hoja de metal va a pesar más. Y eso pasa exactamente con el papel. Puede ser que dos hojas de diferentes papel tengan el mismo grosor, pero no tengan el mismo gramaje. O viceversa. Puede ser que tengan el mismo gramaje, pero no tengan el mismo grosor. Es importante saber esto, sobre todo porque, como ya había dicho, al momento de comprar un nuevo papel, o un papel que no conocemos, podemos comprar un gramaje de un papel que ya conocemos, por ejemplo la opalina, y podemos suponer que va a tener el mismo grosor, pero como ya dije, puede ser que esto no suceda. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces lo importante simplemente es saber que el gramaje y el grosor no son lo mismo. Como comentario, lo que yo hago es comprar papel en una tienda de autoservicio, donde puede uno tocar los pliegos de papel, sentirlos, y yo rara vez me fijo en qué gramaje es el papel. Simplemente lo toco y siento su grosor, y dependiendo del tipo de modelo que quiera yo hacer, puedo saber si ese papel me va a servir o no, si es demasiado delgado o es demasiado grueso, o funciona para el tipo de modelo que quiero hacer. Supongamos que quiero hacer una máscara o una figura de cierta medida, cierto tamaño. Entonces yo puedo saber si ese papel me funcionará o no. Existen varios tipos de papeles, varios tipos de grosores, de acabados. Pienso que lo importante es
experimentar con varios tipos de papeles y varios tipos de pegamentos, descubrir cómo funcionan combinados e ir seleccionando los que mejores resultados nos den para trabajar con ellos. Finalmente, hablemos de las impresiones. Existen dos tipos de impresiones, o son las más comunes, que son la impresión en inyección de tinta y la impresión láser. La impresión en inyección de tinta es a través de cartuchos que imprimen a través de tinta líquida, que esta es absorbida por el papel, aunque también dependiendo del tipo de papel será más absorbida o menos absorbida. Por ejemplo, un papel que sea más poroso absorberá más la tinta, y un papel que sea más satinado absorberá menos la tinta. La impresión láser funciona a través de un tóner, y este aplica el color en forma de polvo y se fija el papel por medio de calor. No podemos decir que una impresión sea mejor que la otra, que un tipo de impresión sea mejor que la otra, simplemente son diferentes y tienen sus ventajas y desventajas. Y cada persona puede elegir cuál es la que más le convenga o le dé mejores resultados. Las principales diferencias que yo he notado, sobre todo trabajando con modelos de papel, es que en las impresoras de inyección de tinta, en algunos papeles que son muy satinados, la tinta, al ser líquida y no ser absorbida por el papel, queda por encima, y si está demasiado fresco puede uno correr el dedo y se puede manchar. Por otro lado, la impresión en láser, al momento de doblar las piezas, se puede agrietar el color, puesto que está solamente por encima del papel. Como el color es polvo, no es tinta, no es absorbida por el papel, entonces queda por encima. Mientras el papel no se doble, está bien, pero si el papel se dobla, que es lo que hacemos cuando armamos figuras de papel, en la línea donde va el doblez, si se dobla demasiado, o sea, el ángulo es demasiado pronunciado, la tinta se puede agrietar y se puede notar el color blanco del papel. Esa es una desventaja de este tipo de impresión, y simplemente hay que ser cuidadosos. Ese tipo de cosas se pueden evitar simplemente siendo cuidadosos. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a doblar aquí. Y ahí se alcanza a ver un poco cómo se agrietó el color, y se nota un poco el color blanco del papel. Ahora, esto no ocurre con todos los papeles. Entre más grueso sea el papel, más posibilidades existe de que esto ocurra. Y también depende del tipo de papel. En algunos papeles ocurrirá más, en algunos ocurrirá menos. En resumen, podemos decir que existen diferentes tipos de pegamento, diferentes tipos de papel y diferentes tipos de impresiones. No podemos decir que una sea mejor que otra, simplemente son diferentes, todos son diferentes, y lo que podemos hacer es experimentar para saber cómo funcionan en sus combinaciones y poder elegir cuál nos conviene más o cuál nos da mejores resultados. Pienso que no es necesario gastar tanto. Sé que a veces no podemos darnos el lujo de comprar muchos pegamentos o muchos papeles para experimentar todo lo que nosotros quisiéramos, pero pienso que no es necesario. Simplemente trabajar con lo que tengamos a la mano y con eso es suficiente. Si tenemos la posibilidad de comprar papeles y pegamentos para experimentar, está bien, y si no, no hay problema, porque con lo que tengamos a la mano podemos hacer cosas interesantes.
Recordar que lo importante de esto, del papercraft, es divertirse y pasar un buen rato. Simplemente hay que tratar de que cada modelo que hagamos quede mejor que el anterior. Es decir, si en algún modelo nos equivocamos o descubrimos algún error o descubrimos que algún pegamento no funciona con el papel que estamos usando, etcétera, tratar que esos errores no volvamos a cometerlos en el siguiente modelo. Y lo mismo con el siguiente y con el siguiente. De manera que cada modelo que hagamos quedará mejor que el anterior y se notará la calidad, cómo irá mejorando conforme vayamos haciendo más modelos. Y bueno, lo importante, pienso, es experimentar con pegamentos, con papeles, con impresiones y al final ir descubriendo todo lo que podemos lograr con todo este material. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video.